Hola a todos y bienvenidos al episodio número 285 de Salud Financiera. En el episodio de hoy os traigo el caso número 61 de las finanzas de tu vecino. Esta sección donde muchos oyentes nos comparten su cartera de inversión, su filosofía y también las dudas que tienen al invertir, sus aciertos y errores. Hoy traigo un caso interesante de una persona bastante joven, creo que es el más joven que se pasa por aquí por la sección de las finanzas de tu vecino y vamos a ver cuáles son sus inquietudes, cómo ha diseñado su cartera y también cuál es su planteamiento. Primero que todo, también quiero agradecerles a todas las personas que se han interesado por la Focus List. Aquí, como veis, tenemos casi ya 156 personas que lo han hecho. Yo más o menos tengo calculado que hay 170 personas que han comprado el libro, así que, oye, es un buen averaje de 170 personas que 156 estén escuchando los podcasts y en 2 días me hayan pedido acceso. La verdad que es algo bastante que me llena de orgullo. Es decir, que no solo la gente leyó el libro, sino que me escucha, que está ahí atento a lo que comparto en otras redes sociales, porque si no, no se hubieran enterado acerca de esta Focus List. Y la verdad que el feedback está siendo bastante bueno. Muchos me preguntáis, por ejemplo, si los datos se actualizan de forma periódica. Tengo que decir que esto intentaré conseguirlo más adelante con la ayuda de otros foreros y otros oyentes que también controlan bastante de Excel y saben conectarlo a Financial Times o a Monitor. Por ahora no está conectado. Todos los datos que veis ahí han sido picados a mano por este que está aquí. Y otras preguntas como sugerencias de fondos de por qué están, por qué no están. Ese es el debate enriquecedor que nos hace a todos aprender y desde el punto de vista. No es una lista, vamos a llamarle como decíamos creo que en derecho, números clausus, no es que esté cerrada, yo estoy abierto a encontrar debates y opiniones, pero tampoco quiero convertir en esto en la lista de Morningstar. Al final yo quiero reducir y haceros el trabajo fácil. Si por cada categoría pongo 25 fondos, se pierde un poco la gracia de la Focus List. Es una lista de convicción y sí, puede haber 25 fondos muy buenos en una categoría, pero ya depende de cada uno. También comentaros que del libro de cero a inversor en fondos se ha situado como el número 5 en la parte de economía, en el libro digital, y también el libro físico está entre los 10 primeros. Y viendo un poco el poder del marketing y el poder de grandes editoriales que están detrás de los 10 primeros libros, por ejemplo, están varios libros de Deusto, varios libros del Grupo Planeta, pues me llena de orgullo porque sois vosotros los que habéis hecho que estáis. Sabéis que con los libros no se gana dinero. Habré dicho que he vendido como 170 libros del libro de fondos, pero eso no llegará ni a 300 euros. Pero sí es cierto que muchísimas personas descubren este podcast, aunque no lo creáis, gracias a los libros, porque empiezan a averiguar, ven que el libro está ahí y empiezan a animarse, a adentrarse en este mundo del podcast, a conocer las finanzas de tu vecino y otros casos. Así que muchísimas gracias. Si habéis comprado el libro y no sabéis de qué estamos hablando, si compráis el libro o accedéis al QR que tenéis en pantalla, podéis pedir acceso a la Focus List, que son alrededor de unos 200 fondos de gestión activa que te pueden ayudar. No quiero hacer demasiado ruido sobre esto, pero sí es bueno recordarlo porque no todo el mundo se ve los episodios. Dicho lo cual, vamos a comenzar con el caso de hoy y os pongo en pantalla la cartera actual de nuestro vecino antes de leeros los detalles que nos quiere comentar. Dice: hola Luis, tras haber estado siguiendo por más de 100 episodios, tu podcast me ha animado a exponerte en mi cartera para la sección de las finanzas de tu vecino por si podría interesarse. Paréntesis, muchísimas gracias a todos los que ven los episodios antiguos. Pues os digo siempre, si hay algún día que no subo episodio, sabéis que los sábados y domingos intento no subir, para yo también descansar, desconectaros vosotros, porque son episodios largos y hay mucha gente que aprovecha los fines de semana para ponerse al día. Buscar en el pasado. Quizás no hable tan bien, quizás no hable tan fluido, quizás ni me veas la cara si lo ves desde YouTube, quizás no encuentres tantos casos de las finanzas de tu vecino, pero encontrarás otras cosas, historias curiosas, conceptos y también alguna forma de otro tipo de divulgación que se hacían en esos primeros episodios y que yo creo que también es enriquecedor. Y no conozco a nadie que haya ido a los primeros episodios y me haya dicho: ¡buah! Menuda pérdida de tiempo haber escuchado esos primeros episodios, al igual que pasa con las newsletters. A veces estoy escribiendo algún artículo nuevo y enlazo a artículos anteriores y cuando veo las estadísticas veo 300 lecturas. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, más o menos cada artículo que yo publico una vez al día, entre semanas, se va a unas 1.500, 2.000 lecturas, que es bastante, porque significa que a pesar de que el mail lo abren como alrededor del 48% de las personas que están suscritas a la newsletter, pues eso hace que hay mucha gente que lo comparte, que lo abre más de una vez, es decir, que hay bastante interés. Pero voy a artículos que escribí quizás hace un año que tienen muchísimo valor y me encuentro que tienen 200 visitas,
300 visitas, y eso es que muchas personas casi van al día con lo que escribo, pero yo también os animo y de verdad no creo que os vaya a decepcionar, ir al pasado, empezar quizás por el newsletter número 1 no, pero buscar por ahí cosas, números aleatorios cuando veáis que diga, hoy mira, hoy Luis no ha escribido nada, pues voy a buscar ahí y os, de verdad, creo que confiar en mi palabra de que he escrito cosas bastante buenas en ese inframundo que es el repositorio de Substack, pero que quizás no compartir notes, no hay un hilo de Twitter que lo hayas visto, pero sí hay un trabajo hecho para poder sentarme y escribir. Sigo por ahí. Dice, te expongo mi caso. Tengo 23 años y actualmente estoy opositando para funcionario A1. Lo que tengo invertido procede de mi ahorro y de ingresos que he ido teniendo mientras estaba en la universidad. Aún no he salido del nido y ahora mismo los ingresos que recibo son sobre todo por dar clases particulares, por lo que no dispongo de unos ingresos fijos para determinar las aportaciones. Unos meses aporto más y otros meses aporto menos. Dispongo de un fondo de maniobra para pasar el mes. Lo demás lo incorporo a mi cartera, siguiendo la estrategia núcleo satélite que como también comentaste en episodios anteriores. Mi perfil como inversor lo calificaría como moderado agresivo, dado que de momento no tengo especiales obligaciones que me obliguen a lo contrario. No tengo un horizonte de inversión. Mi objetivo es diseñar una cartera que podría mantener el resto de mi vida y a la que conforme vayan pasando los años y las décadas vaya reduciendo su perfil a más conservador. Tengo invertido más de un 80% en renta variable y no incorporo fondos de renta fija. Tengo posición, pero de forma indirecta a través de un fondo mixto. La razón de no invertir en renta fija es porque ya la concibo como un elemento de protección patrimonial. No me planteo la renta fija de largo plazo o de high yield puesto que para ello prefiero invertir en renta variable. Y no incorporo renta fija de corto plazo porque para otorgar esa mayor estabilidad y protección de la cartera tengo alrededor de un 10% en liquidez. Quizás en unos años, conforme vaya creciendo la cartera, sí podría dar entrada a este tipo de fondos por diversificar. Tampoco incorporo fondos de mercados emergentes o small caps, dada su mayor volatilidad y mayor riesgo. Soy consciente de que porcentaje de más del 80% de la cartera en renta variable es elevado, por lo que una forma de reducir el riesgo es no tener exposición a este tipo de fondos. Es por ello que mi cartera tiene un sesgo de grandes empresas y a Estados Unidos. Te expongo la estructura de la misma. El núcleo está conformado por un 20% en el Guinness Global Equity Income, un 10% en el FAN Smith y un 10% en el Econometric Nartex. El núcleo de mi cartera tiene dos patas, la de dividendo y la de calidad crecimiento. La parte de dividendos se la encomiendo al Guinness Global Equity Income. Me gusta su estrategia de inversión, la combinación de rentabilidad-riesgo que tiene, así como su capacidad para capear situaciones de mercado en las que nos encontramos. Es de los fondos que más me gustan de mi cartera. Además, lo has nombrado muchas veces y salen muchas de las carteras que analizas, así que poco más que añadir. Cuidado con este sesgo de confirmación. Si habéis hecho los deberes y te encaja por su filosofía, por el rendimiento, por el tipo de compañías que invierte, bien. Pero no te dejes llevar porque aquí salga mucho o porque muchas personas lo tengan. Muchas personas también invertían en el Smart Social SICAV o muchos foros o muchos divulgadores hablaban mucho de este producto. Incluso todavía siguen hablando. Por ahí todavía hay algún divulgador que ponía a Hugo Ferrer por las nubes como un gran economista y visionario y analista macroeconómico, cuando lo que ha hecho es cada vez que ha tocado un fondo es destruirlo. Pero bueno, aviso de que cuidado con ese sesgo porque como mismo he criticado que muchas carteras de las que yo habitualmente veo son casi los capítulos de Inversor Racional o los webinars de Rankia o el último invitado de Finet Talks y similares, también tengo que ser autocrítico y saber que a día de hoy que muchas personas escuchan esto, que muchas personas se sienten reflejados en las finanzas de tu vecino, podemos caer en vamos a escoger los fondos de los que ha hablado Luis Bien. Y por eso mismo, de verdad, uno de los motivos por lo que hice la Focus List, la gente puede pensar, bueno, hiciste la Focus List porque lo habías prometido en el libro. Cierto. Hiciste la Focus List porque es un infoproducto que quien no quiere el libro al final te puede hacer una donación y tú generar ingresos. También es cierto. Salud Financiera no es una ONG ni pretende serlo. Pero otra de las cosas por la que hice es por abriros la mente y aunque aquí se mencione mucho Guinness, Heptagon, el DWS, Croxy, ¿cuál es el otro que se puede mencionar mucho? Pues se me ocurren muchísimos de los que habitualmente vemos en la cartera, Buy and Hold, Deuda, Dunas, Cartesio, Gamma Global, que se menciona aquí bastante. Todo este tipo de fondos a valor internacional, os quería que en cada categoría abrierais la mente y cuando se encontrarais con el documento dijerais, wow, este fondo no lo conozco.
¡buah! Estos fondos ni sabía que existían. ¡Buah! ¡Qué fondo más chulo! Ese es el objetivo. Y si no habéis tenido ese efecto, al menos con 2-3 fondos, cuando habéis llegado a la Focus List, es que he hecho un trabajo de mierda o es que vosotros sois la persona que no ha tenido esa sensación, es que quizás sabe muchísimo más que yo y lleva muchísimo más que yo y todos los fondos los tiene bastante controlados sin el radar, que es algo que puede pasar. Pero de verdad, utilizar esa herramienta como, oye, no hay otro fondo que me ofrezca lo mismo que yo tengo en cartera, lo mismo o parecido con otra estrategia, no hay otro fondo que complemente o haga lo mismo. Y vamos a ver, y una de las cosas por las que voy a enfocar este caso de hoy, perdón, casi se me va el brazo aquí, una de las cosas que voy a enfocar es encontrar fondos que sean similares a lo que tiene en cartera nuestro oyente, no porque lo diga que lo cambie, sino para que abra un poco la mente y no se quede solo con esos productos. Voy a seguir. En la parte de calidad de crecimiento, lo que busco son fondos algo más agresivos que el Guinness, que compensen su perfil defensivo, pero tampoco busco tan puro como el Sailor o el Bailey Gifford Long Term. En ese punto medio lo encontré en Fan Smith, con un buen historial por parte de su gestor y una filosofía interesante. Sin embargo, a pesar de que es de los fondos que más me cuadran, tiene dos aspectos que hacen que el fondo no termine de apasionarme. El gran tamaño que tiene y el peor desempeño que ha tenido en estos últimos 5 años. Las buenas métricas que tiene las logró sobre todo en sus primeros años de existencia. Por eso, sin querer desprenderme del todo del Fan Smith, me gusta su menor exposición a mercado y sus posiciones en salud y consumo básico, he añadido en esta parte el fondo Econometrics Nartex. He visto las entrevistas de su gestor, las fichas del fondo, y parece que no incurren esas pegas que le veo al Fan Smith. No sé si has hecho algún comentario sobre este fondo, pero me gustaría conocer tu opinión sobre esta decisión. Se pisa mucho con el Fan Smith y correlacionan bastante, alrededor de 0,90 en los valores liquidativos, pero no es algo que me moleste, porque si no tuviera un 10% en Econometrics Nartex, tendría un 20% en el Fan Smith. Los fondos satélites, luego volveré a esta pregunta que me hace el oyente. Tengo el 10% en el Fidelity Global Technology, es una convicción personal acerca del potencial que tiene la tecnología en nuestro futuro, tanto cercano como lejano. Este es el que más me convence dentro de todos los fondos activos de tecnología, junto con el Guinness, es uno de los fondos con el que tengo más claro que quiero en mi cartera. Fidelity Fast Global. Incorporé este fondo por su carácter value contrario, por si venían meses turbulentos para compensar el sesgo de tecnología y Estados Unidos de mi cartera, dada su mayor participación en Europa, pequeñas empresas y China. Sin embargo, tras estas caídas de mercado es el fondo de mi cartera que menos me ha gustado cómo se ha comportado. De la tecnología era esperable que si iba a haber correcciones iba a caer con fuerza, y así fue. Pero la función del FAST era actual como contrapeso con sus posiciones cortas, y aunque en principio pareció hacerlo bien, su desempeño no es como me esperaba, teniendo en cuenta el desempeño mediocre de principios de 2023. Esto es una afirmación del oyente, luego vamos a comprobarla. El 10% lo tengo en el Trillium Fund. Son varios motivos por los que he optado por incluir este fondo, pero sobre todo por su posición en oro, por incluir algo de renta fija en mi cartera. Tiene una vocación de descorrelacionar de los demás fondos de la cartera y proporcionar algo más de estabilidad en la misma, pero sin llegar a ser un monetario. 10% en liquidez. La función de esta liquidez es de servir de pólvora seca y de ancla para la cartera. La tengo invertida en cuentas corrientes remuneradas. Podría tenerle fondos monetarios y así ha sido hasta hace poco, pero valoro más la inmediatez que me proporciona la cuenta corriente para no tener que esperar los días de reembolso de un monetario, aunque sea a costa de una menor rentabilidad, dado que esa no es su función. Claro, en esta parte he tenido que simular con un monetario para que nos quede bien la foto y no puedo poner una cuenta remunerada en el X-Ray. El 20% lo tengo en GQG Global Equity. Este fondo es fruto de un compromiso conmigo mismo. Hay muchos fondos y sesgos que podría incluir en mi cartera. Value, emergentes, small cap sobre todo. Pero me generan reticencias, bien por su mayor volatilidad, bien por el desconocimiento que tengo sobre ellos. Por este motivo, para evitar estar saltando entre fondos y ir detrás de aquellos que puedan ser más rentables en el momento, esta parte de la cartera se la he encomendado al GQG, un fondo dinámico en el que su gestor ha tenido también un buen desempeño tanto en mercados alcistas como en caídas. Es una especie de cajón desastre que busca protegerme de mí mismo mientras no tenga plena convicción sobre qué otros fondos añadir para completar sectores sesgos que podrían complementar mi cartera. Por último, ya puestos, son varias las cuestiones que tengo dudas sobre la misma. En la parte de calidad-crecimiento, ¿cuál es tu opinión sobre el Econometric Nartex? Además, dado que los fondos del núcleo van a estar sin plazo en la cartera, ¿crees que sería más eficiente sustituir esta pata de calidad-crecimiento por un indexado al mundo? Tengo que decir que esta última frase del indexado al mundo no la había leído con la primera vez que preparé el programa, pero ya os veréis por qué. ¿Cuál es tu opinión del Fidelity Fast? ¿Debería reducir su peso? Me proporciona posición en medianas y pequeñas empresas y en países emergentes, así que quizás si lo elimino
quizás debería incorporar otro fondo que me compense estos sesgos. Más que sesgos, sería clase de activos. Me resulta mucho de interés conocer tu opinión sobre aspectos que podría mejorar de la cartera o fondos que podría añadir para cubrir sesgos o aspectos que ahora mismo no tendría cubiertos, cuya incorporación sería a costa del GQG. Muchísimas gracias por la enorme labor divulgativa que haces. Un saludo. Vale, vamos a hablar de varias cosas que nos comenta el oyente en su email, en su cartera, y son cosas que yo me apunto. Partiendo de la base que con 23 años estar hablando de Bailey Gifford Long Term, Sailor, Fan Smith, GQG, haber mirado los fondos, aquí ya tenemos el 90% del camino hecho. Y esto lo pongo así porque a veces perdemos la perspectiva y queremos rascar el último euro de rentabilidad cuando ya el trabajo importante lo tenemos hecho. Es decir, oye, primero, con 23 años estamos, vive con sus padres y no hay que engordarse ni demás. Se está preparando unas oposiciones que si se saca una oposición de funcionario, pues tendría unos ingresos estables y podría tener eso, pues acceso a muchísimas ventajas. Ya os digo, pues, si algún día quiere con una hipoteca el ahorro que va a tener solo por esa condición de funcionario y los tipos de interés a los que acceden a la hipoteca, una estabilidad. Es verdad que quizás pueda no tener un potencial de crecimiento de ingresos, pero tiene esa estabilidad que también importa e influye. No se ha dedicado a, oye, pues vivo de mis padres, no tengo ingresos, no, está haciendo sus clases particulares y generando sus ingresos, algo con lo que empatizo muchísimo porque mi principal fuente de ingresos durante muchos años fue dar clases particulares. Antes de entrar a BBVA de prácticas en tercer año de la carrera, creo que me pasé 3 años que me conozco Valencia. A veces mi esposa me dice, oye, ¿cómo te conoces tanto Valencia? Y yo que me la recorría de clase a clase, de niño a niño, iba cogiéndome todos los autobuses, iba caminando de un sitio a otro para ahorrar el dinero de la clase y la verdad que me conozco Valencia bastante bien gracias a eso y la verdad que es una fuente de ingresos. No sé ahora cuánto se pagarán, pero en aquel momento yo estaba encantadísimo para ser un estudiante que yo no tenía ingresos. Mi madre vivía en Cuba, mi padre estaba por otro lado, no tenía más ingresos, pues hasta que en julio se pagaran la beca, estas becas en MAEC, creo que eran, pues bueno, era así. Entonces, aquí tenemos algo importante. No hay un horizonte que digas, mira, es que me quiero independizar, porque podría ser el caso. Oye, en 5 o 6 años me quiero independizar y quiero tener un importe ahorrado para dar la entrada a un piso o porque quiero hacer un viaje y quiero estar ahorrado. Pues me pongo en la piel de alguien de 23 años que pues perfectamente se podría estar planteando, oye, me voy a Australia en 3 años, a Inglaterra para mejorar mi inglés o demás. Podría ser cualquiera de esos casos. Ahora bien, claro, cuando hace su cartera, yo no le puedo criticar su composición. Aquí podríamos decir, no, es que está renunciando, que es ese 10% de liquidez teniendo 23 años, ponlo todo en renta variable, ¿qué es eso de tener un mixto defensivo aquí con un 10% o buscar fondos quizás con menos volatilidad como ahí viene Global Equity Income y este tipo de cosas? Entonces yo en eso no me voy a meter, eso es decisión de cada uno y es el principal paso que hay que dar. Muchos me envían sus casos y solo me hablan de los fondos. Oye, tengo duda entre este fondo y este fondo. No. Dedícate tiempo a conocerte, a verlo y a entender con qué perfil de riesgo tú te sientes cómodo. Y eso asume que va a cambiar. Oye, si acabas de empezar, protégete de ti mismo, ¿no? Si de tu mente y de tu cartera te sale un 90-10, pues vete a un 80-20. Vete a un 80-20. Si el cuerpo te pide muchísimo riesgo, pues asume el siguiente fondo, siguiente fondo que menos volatilidad haya tenido, el siguiente fondo que menos concentrado esté. Y luego voy a empezar a hacer unas consideraciones acerca de cosas puntuales que ha dicho que podría haber pasado por alto, pero que habla todo el rato. Creo que la palabra que más se repite en todo su email, he hecho una búsqueda, creo que es sesgos. Pero está muy preocupado por los sesgos que pueda tener en su cartera, por los sesgos que pueda tener en los fondos que tienen en la misma. Y yo, una de las cosas que veo es a veces, y en este caso en particular, cómo vemos lo que queremos ver en un producto o en un fondo, pero en el otro, que le está pasando exactamente lo mismo, no somos, no somos lo suficientemente críticos o lo suficientemente perspicaces para también ver ese lunar en el otro fondo. Y al final lo que terminamos construyendo es un relato
un relato para justificarnos mentalmente por qué uno sí o por qué no estoy tan cómodo con uno y por qué tengo toda mi confianza en ese otro producto. Y entonces vamos a ver esta frase que a mí me quedó. Quiero reducir el riesgo y no quiero tener exposición a small caps y a mercados emergentes. Es por ello que mi cartera tiene un sesgo de grandes empresas y de Estados Unidos. Y aquí podríamos hacer un debate filosófico. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de una pérdida permanente de capital. Aquí podríamos decir que aquí, si lo entiende el riesgo como eso, pues claro, la inversión en grandes empresas y en empresas norteamericanas, pues da una sensación de mayor seguridad que estar invertido en empresas de mercados emergentes o en small caps. Las small caps, al final, pues tienen una financiación más cara, los mercados emergentes tienen una prima de riesgo bastante más cara a la que se financian, tienen una mayor inestabilidad política, aunque ya la inestabilidad política es algo que en cualquier país, hasta en los que consideramos desarrollados, pueden suceder. Sí, tienen ese componente que si entendemos riesgo como esa pérdida permanente de capital, podríamos asumirlo. Ahora, si entendemos riesgo como esos vaivenes que da el mercado, esos sub y baja que da el mercado, voy a hacer una matización. Una cosa es la volatilidad que tenga una clase de activos en particular, vamos a decir la volatilidad que tenga los mercados emergentes como clase, representada por la volatilidad de su índice, ¿vale? Y otra es la volatilidad que tengan productos en particular que invierten en esa clase de activos. ¿Y a qué os llamo la atención? Mira, os voy a mostrar en la Focus List algo que me llamó muchísimo la atención. Vamos a ir a renta variable Estados Unidos. Renta variable Estados Unidos. La volatilidad de los últimos 5 años, ¿vale? De productos destacados, y he escogido 10 productos excepcionales. El producto con menor volatilidad es el Congress Growth America a 5 años del 15,57%. El que más, el Morgan Stanley US Advantage Fund con un 30,60%. Aún así han logrado generar ratios de Sharpe positivos, superiores a 0, en ningún caso superiores a 1. Pero mirad, ¿cuál ha sido la volatilidad media? 18,86, 19,76, 15,57, 20, 20,06, 19, 17, 18, 17. Voy a ir a la renta variable emergente y los fondos que he escogido para la renta variable emergente. Os voy a decir la volatilidad de los 8 fondos que escogí en el mismo periodo, ¿vale? 11,54, 7,85, 10,70, 11,94, 15,53, 11,86, 13,98 y 17,22. ¿Dónde hay más riesgo? ¿Dónde hay más riesgo? Y es algo que os quiero hacer llamar la atención. ¿Dónde hay más riesgo? ¿En la renta variable norteamericana o en la renta variable emergente? Y perfectamente alguien me podría decir, bueno, Luis, esos han sido los últimos 5 años. Vamos, muéstrame un estudio a 15, a 20 años, a ver qué ha sido más volátil. Si estos mismos fondos de renta variable emergente buscan la volatilidad desde el inicio, no son datos fáciles de conseguir, pero podríamos hacer la comparativa, pero os llamo la atención, cuidado con eso. Cuidado con pensar que porque estamos invirtiendo en grandes compañías norteamericanas o grandes compañías globales, vamos a tener menos riesgo que si invertimos en determinadas estrategias de mercados emergentes, dependiendo de lo que entendamos, ya os digo, por riesgo. Porque podríamos pensar, bueno, alguna empresa de mercados emergentes es más fácil que quiebre. Ya, pues perfectamente podría decir, oye, ¿por qué no inviertes en un índice que tenga 500, 600 posiciones, en un fondo que esté muy diversificado, en una estrategia que busque el control de la volatilidad, como por ejemplo la del Robeco Conservative Emerging Market Equities, algo así creo que se llama, perdón, Emerging Conservative Equities, es el nombre en particular. Os digo eso porque son mantras a veces que se nos meten y que nunca nos replanteamos y que nunca nos centramos a comprobar. Y de estos hay muchísimos dentro de la industria financiera, muchísimos. Frases que se dicen, no, la renta variable emergente es mejor gestión activa porque los indexados no funcionan. Oye, siéntate a comprobarlo, no te quedes solo en Espiva, cógete los 10 fondos más destacados y compruébalo contra el índice. ¿De verdad lo hacen así? Compruébalo en ese sentido a ver cuál es si el mantra tiene razón, si no tiene razón. No, en renta fija mejor hay que cubrir divisa porque si no, vale, vamos a comprobarlo. Os digo porque no estoy diciendo que los mantras no sean ciertos. Os digo que cuando veáis que un mantra se repite mucho, cuando veis algo que
lo escucháis en este podcast y lo escucháis en el otro podcast y lo escucháis en el otro podcast, quizás la gente te está repitiendo un discurso aprendido y nunca se ha cuestionado y nunca lo ha puesto sobre números. Nunca lo ha puesto de dicho, mira, esto me lo enseñaron así y yo lo divulgo así, o yo lo aprendí así, lo leí de tal persona. Cuestionaros siempre este tipo de cosas y ponerlo en papel, porque si no, luego llevamos esos sesgos, lo llevamos a la cartera. Luego vamos a ver, pasando esta parte, vamos a ver los productos que tienen en la cartera y yo poco tengo que decir. Sabéis, Guinness es un buen fondo, Fan Smith. Aquí una de las cosas que llevo tiempo pensando, no es algo que tenga, vamos a decir, tomar una decisión, es si deberíamos, como inversores en gestores activos, intentar buscar que nuestro horizonte temporal al menos esté alineado con el horizonte temporal que pueda tener el producto en el que invertimos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tuviera que jugarme mi patrimonio a dos opciones, os diría que Terry Smith en los próximos 5 años se habrá jubilado. Se habrá jubilado. Y si no se jubila es porque ya vive jubilado. Es decir, ya vive en Isla Mauricio, ya vive ahí en su entorno paradisíaco, solo da 2 entrevistas al año además y lleva su gestión así. Puede ser una forma bastante sencilla de llevarlo. Entonces, si tu tesis es el gestor, y os pasa muchísimo que para las finanzas de tu vecino me enviáis casos donde yo hablo mucho con vosotros, a más allá de estos mails, y me encuentro que vuestra tesis es el gestor. Igual que cuando invertís en compañía, que vuestra tesis a veces es el directivo y tal, y dices, vale, yo confío en ese gestor, me gusta cómo habla, me gusta lo que divulga, le veo un tipo sensato, le veo coherente, le veo buena persona, le veo muy bueno en lo suyo. Vale, pues si tu tesis es el gestor, pues al menos que el horizonte temporal y el grado de alineamiento de intereses vaya en consonancia con lo que estamos hablando. ¿Y cómo podríamos un poco, quiero aterrizar este concepto porque quizás se me queda muy, muy genérico? Yo cuando veo, por ejemplo, a Emérito Quintana, con sus aciertos, sus errores, a quien le pueda caer bien, a quien le pueda caer mal, yo lo que veo es alguien que su horizonte temporal coincide con el horizonte temporal de muchos de los que estamos. Es verdad que si mañana la caga y su fondo se vuelve un desastre y pasa 5 o 10 años que tiene un mal rendimiento, sí, es verdad que ya tendrá su dinero, habrá generado sus ingresos por comisiones, tendrá la vida resuelta, pero es que le queda mucha vida por delante. Y entonces cuando detectáis en estas personas a veces que tienen una pasión tan grande que aunque tuvieran muchísimo dinero seguirían trabajando y seguirían haciendo lo mismo, si tienen el dinero de sus familiares ahí, si ves que esa va a ser a lo que se va a dedicar, que tú le ves que la pasión suya es eso y no va a ser otra cosa, que no quiere ser empresario, que no quiere ser el Dalai Lama dentro de la industria financiera, sino que quiere estar gestionando empresas, visitando compañías, un poco gestionando fondos, todo eso, pues yo creo que es algo que deberíamos buscar en las carteras. Y entonces, esto puede llevar también a la otra parte, de decir, bueno, como yo soy joven, invierto en gestores jóvenes y me estás diciendo que no quieres que inviertan en fondos que llevan menos de 10 años, gestores recién llegados y demás. Sí, podría ser una contradicción. ¿Y quién no tiene contradicciones? Pero por eso te digo que es algo que cada vez me da más vueltas en la cabeza. De, oye, invertir en gestores que tengan muchísima trayectoria está bien, es un plus de seguridad, de expertise. Ya se las han visto, se han comido 5 o 6 grandes crisis, han sobrevivido, sus productos han sobrevivido, siguen ahí, no se han vuelto locos en esos momentos cuando les caía el fondo un 20 o un 30%. Son sinónimos, o sinónimos no, datos que nos marcan que, bueno, alguien que ya lo ha vivido, que transmite esa confianza. Pero sí es cierto que me encuentro con muchas gestoras donde sus gestores están más de salida, están muchísimo más de salida que de llegada. Y también me preocupa esas transiciones generacionales dentro de los fondos, porque el que viene muchas veces viene con sus ideas. Y sí, aprendió de su jefe, pero es su oportunidad de brillar. Muchos no se conforman con que este era el fondo que gestionaba esta persona. No, yo quiero tener mi sello, mi identidad, y los cambios pueden ser significativos. Disculpar esto off topic, es algo que me viene dando vueltas en la cabeza, porque sí creo y cada vez estoy más convencido de que lo que me interesa no es tanto el conocimiento del gestor como que la filosofía trasladada a las carteras. Una cosa es lo que se diga, a ver si logro explicarme. Veo muchos gestores que el discurso y la divulgación es una, te hablan de Warren Buffett, calidad,
tal, no sé qué. Y luego lo que yo veo en la cartera son situaciones especiales, arbitrajes, turnaround. Veo muchas cosas que digo, o momentum, estrategia momentum, cosas que digo, no sé. Os voy a poner un ejemplo de una charla que vi el otro día, de alguien que para mí es uno de los referentes en las carteras sencillas, de las carteras con pocas cosas, bajos costes y demás, y luego lo veo divulgar de trend following, de momentum, que son de por sí estrategias que son costosas, que son complejas y que funcionan, o al menos depende de quién las haga, qué fondo las haga, cómo las implemente y demás, han tenido éxito o no. Y son cosas que me llaman la atención y digo, pero si tú te has pasado la vida divulgando acerca de la sencillez, de las carteras donde no hay que tener complejidad, ¿cómo ahora haces este cambio tan grande? Y no estoy hablando de Rafa Salvador, ya que os veo venir, ya sé que buscamos la polémica enseguida y no, nada que ver. No dedico un segundo más de mi tiempo a ese tipo de estrategias y de divulgadores. Si no, este me llamó la atención. Y quizás tenga su explicación, ¿sabes? Como la evolución que tienen todos los inversores, que tienen esa evolución y quizás cuando tienen una edad y unos conocimientos apuestan por una cosa y luego les pica la curiosidad intelectual de seguir innovando, de encontrar ese nuevo santo grial de los que pocos hablan y que, mira, sí, lo muestran que lo ha hecho mejor y demás, pero bueno. Vale, entonces, ¿a qué he hecho toda esta vuelta? Él nos comenta que del Fan Smith no le gusta el tamaño, pero tampoco le gusta la rentabilidad de los últimos 5 años. Y claro, nos señala que algo que sí le gusta de Econometrics Nartex es el tamaño que tiene, que no tiene ese gran tamaño, tiene 400 millones bajo gestión, y no lo dice, pero las rentabilidades que ha tenido. Y pues bueno, os voy a mostrar una foto comparativa para que veáis. He cogido 5 fondos de la Focus List, 4 y le he añadido el Nartex. Claro, como Nartex nace en diciembre de 2021, nuestro track record es de 3 años. 3 años. Y vemos que de rentabilidades ha tenido un 22,84% a cierre del 15 de mayo de 2025 y ha superado, por ejemplo, al Columbia Trinidad Global Focus con un 18,69. Ha superado, por ejemplo, al Capital Group New Perspective, que ha tenido un 8,32, al WarCap Global Equity, que ha tenido un 8,38, y solo ha sido superado por el GQG Partners Global Equity con un 32, con un 38%, dentro de fondos de renta variable global. Claro, a mí con 3 años de track record me es difícil valorar. Luego podemos mirar, para quien no conozca, la trayectoria de Tomás Maraver, que viene de KKR. Bueno, a ver, no se puede mencionar a KKR, que se caen los patrocinadores de los conciertos dentro de España, de los festivales. Ha sido analista de JP Morgan Chase. Yo tengo que entender y valorar que sí es alguien que lleva más de 15 años en la industria, con muchos conocimientos, pero es su primer vehículo de inversión propio, si tiene una filosofía de 20, 25 compañías de mucha calidad, muy baja rotación, que son cosas que me gustan en los fondos. Ahora bien, este tipo de fondos, quality, concentrado, pocas compañías, baja rotación, nos lleva a una premisa importante. Y una premisa importante que tenemos que ver. Curiosamente, para los que estáis en pantalla, os estoy mostrando que la clase A día de hoy está por debajo del MSCI World. ¿Vale? Sí, es así. El MSCI World en el periodo ha tenido un 19,2 y Nartex Equity un 17,9 desde el lanzamiento de la clase A y a cierre de abril de 2025. Podríamos decir, pues mira, ya en mayo tenía 22 y pico y puede que le esté venciendo el MSCI World. No he sacado el dato, estoy viendo la última ficha, perdón. ¿Qué podemos ver de este fondo? Pues que tiene un 34% en el sector financiero, un 24% en industriales, un 19% en salud y tecnología un 9%. Claramente, la selección de compañías que tiene, ¿vale? Va totalmente distinto a lo que quizás tienen. No es que las compañías que tienen no estén en los índices, sino que la ponderación que tienen esas compañías es totalmente distinta y por eso tiene un uptick share del 97,7. Todas estas compañías evidentemente están en los índices bursátiles, pero el peso que tienen es distinto. Curiosamente, en este top 10 no nos ponen los porcentajes que tiene, pero si tienes una cartera de 27 compañías a día de hoy,
pues todas tienen que pesar bastante y creo que lo encontré en Finec. Luego las posiciones que tenía en cartera, a ver si las tengo por aquí, pero bueno, casi tenía una gran parte de la cartera, creo que superaba el 30 y pico por ciento de las 10 primeras posiciones, el peso que tenía. ¿Significa que es un mal fondo o un buen fondo? No lo sé, pero esa convicción la tienes que tener tú. La tienes que tener tú de decir, vale, dentro de todo el universo quality que hay, dentro de todo el universo de gestores enfocados en compañías de calidad y haciendo esto desde hace mucho tiempo, podemos pensar Dogecoin, Warcap, Sailor, Fan Smith y demás. Nosotros hemos optado por esta estrategia. ¿Qué nos ha llevado ahí? No, que lo escuché en Inversor Racional y me encantó. Lo vi en Webinar en Ranking y vi el de Value School y me encantó. Vale. Y te has escuchado 3 conferencias del gestor de Warcap. Te has escuchado 3 conferencias. Ya, pero es que como quizás está en inglés, tampoco me interesa. Os digo porque os abráis la mente. No es, para mí no me parece un mal fondo, pero es que no tengo datos. Cosas que me gustan. Me gusta la baja rotación. Me gusta que no sea una copia del índice con la excusa de tener una alta calidad. Ahora, ¿qué encaje puede tener en la cartera actual que tiene nuestro inversor? Eso es lo que me genera más dudas porque ya tenemos Guinness, que sí está enfocado en dividendos, pero que sabemos que una de las premisas es ese flujo de caja recurrente, de esa generación de flujo de caja recurrente, creo que era lo del 10% famoso que tiene Guinness en su cartera. Fan Smith también, más peso en salud que lo que estamos acostumbrados en esta parte del fondo de Nartex, pero también hay esa calidad. Entonces es algo que digo, vale, en la cartera que tiene nuestro inversor, GQG, no es que no tenga calidad, va buscando el valor, pero cuando miras las compañías también son compañías de bastante calidad lo que añade el GQG Global Equity en cartera. No es que se vaya a chicharros o compañías de small caps que no están en los índices, no, va buscando compañías infravaloradas y se mueve muy rápido desde el growth, donde una de las grandes fue uno de los fondos que más se benefició del crecimiento de Nvidia, luego fue rápido, se quitó Nvidia y se pasó a, creo que invertían en Mercado Libre y algunas otras que le han dado muchísima rentabilidad en el último tiempo. Es ahí esa rotación. Yo no, os quiero decir, cuando me traéis un fondo como este, los que tenéis que estar convencidos sois vosotros. ¿Qué os añade? ¿Por qué ese y no otros? Este fondo tiene una comisión de 1,9, ¿vale? Comparado a FanSmith, nos vamos a 1. Una comisión de un 1%. ¿Por qué pagar un 9% adicional por la rentabilidad? Tanta rentabilidad superior nos va a dar la cartera de Econometrics en Nartex frente a FanSmith para pagar ese 9% de la rentabilidad que obtengamos a largo plazo. No estoy hablando de hoy o de mañana. Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer. A igualdad de condiciones, si tengo un fondo que tiene una filosofía similar y lo tengo al 1% accesible, ¿por qué pagar por otro que tiene el 1,9? Son preguntas que os lanzo y no para que, ay, pues sí, mira, ahora me ha dicho eso y no, sino para que le deis vueltas en la cabeza de qué nos va a añadir. Porque, por ejemplo, lo que hice fue simular aquí en la cartera. A ver, esta es la cartera habitual que tiene nuestro vecino y os voy a mostrar las estadísticas de renta variable para que lo veáis. ¿Y qué nos marca? Que las dos estrategias que a mayor PER tienen la cartera, en la última evaluación de Morningstar, evidentemente estos son de las acciones que generan beneficios, es FanSmith con un PER de 26,64 la cartera y Nartex 25,41. Es decir, ya estamos pagando el crecimiento de las compañías que tienen en la cartera. Entonces, a lo que me refiero es, tenéis que confiar en la capacidad. Y otra de las cosas que os transmito es estas estrategias que concentran mucho. Una cosa es Guinness, tiene una cartera pequeña de 30 a 33 posiciones, todas equiponderadas. No hay ninguna que sobresalga o pese mucho. Pero ya cuando te vas a nichos de 25, 27 compañías, entre 20 y 25, se va a concentrar muchísimo la cartera. Se va a concentrar mucho la cartera, no sé que sea una estrategia equiponderada, porque ya te vas al 4 y pico. Entonces, claro, tienes que tener una confianza superior, porque cualquier error se paga muy caro. Cualquier error se paga muy caro con una cartera tan concentrada como esa. Y yo os digo, no es que tenga un estudio que demuestre que las carteras diversificadas dan mayor rentabilidad, pero últimamente
me siento más cómodo cuando veo un fondo que no se concentra tanto, pero soy yo, es mi perfil. No significa que esté bien o mal. Seguramente me esté perdiendo los fondos más rentables, porque los fondos que concentran y aciertan, la sacan del estadio. La sacan del estadio porque están concentrados y aciertan. Y sé que puede ser una opinión impopular dentro de este mundo de Twitter, donde lo que escuchas, desde Twitter, podcast y demás, donde tú lo que escuchas es, no, la pega que tienen los fondos es que no pueden concentrar. Si fueran concentrados, si nos quedáramos, y incluso ahora la moda es sacar hedge fund para concentrar aún más en las mejores ideas. Y yo creo que entiendo el mensaje, entiendo el por qué tiene sentido para un inversor que ya tiene una cartera y tiene una convicción alta, pues concentrarse aún más, pero para el inversor medio, conociendo al inversor medio, yo trato todos los días con ellos, con los sustos que pasa, las dudas que generan sobre la estrategia, las dudas que generan las caídas de compañías importantes en cartera, creo que es muchísimo más llevadero los fondos que tienden a estar equiponderados, a estar distribuidos. Es cierto que puedes decir, oye, si tienen 100 fondos, 100 acciones en la cartera, es que sobre la acción 100 quizás no tengan la misma convicción que sobre la acción 1. Ya, pero por eso no tienen tanto peso. No sé, no sé. Es estoy hoy de temas de reflexiones personales, pero creo que muchas veces el podcast no me da, los casos no me dan juego para cosas que me están pasando en la cabeza y no lo puedo meter con calzador. Pero hoy la situación de este vecino o las reflexiones que hace, sí me vienen a la mente muchas ideas de este estilo de, oye, cuidado con esto, que a mí me encantan los fondos que están en el top de la cartera y quedan muy bonitos, pero cuán concentrados están, cuánto se la están jugando. Y una de las, al otro día sigas viendo el debate este que genera mucho engagement acerca de si la indexación ha muerto, si la indexación los riesgos que tiene y todo este tipo de cosas. Y yo creo que una de las grandes ventajas que ha tenido la indexación es que, digo, cuando la indexación de índices muy amplios, vamos a pensar en el MSCI World, el SP500, aunque ahora las 10 primeras compañías en el SP500 pesen tanto, pero aún así es que han estado muy diversificadas y que compañías que lo han hecho muy mal nunca han llegado a pesar tanto en el índice. Y es algo que creo que a más de uno esa diversificación le sienta bien el saber, vale, yo no me la estoy jugando en que esta compañía vaya a ser la que genere la rentabilidad. Yo estoy jugando a que el mundo genere rentabilidad, a que las regiones donde invierto generen rentabilidad y de eso se beneficien todas las empresas, tanto el sector financiero, el sector tecnológico, todos los sectores que se ven representados dentro de un gran índice se vean representados. Creo que sí, es que todavía me cuesta ver cuántos de verdad de inversores medios en porcentajes, concentrando su cartera, han logrado tener a largo plazo una rentabilidad muchísimo superior que a lo que tienen los índices. Y las estadísticas están ahí. Las estadísticas están ahí de que muy pocos lo han conseguido. ¿Se puede conseguir? Sí, pero muy pocos lo han conseguido. Si no, la industria estaría llena de hedge funds que se pueden concentrar, que no tienen la regulación UCITS, estaría llena de hedge funds o de fondos privados de renta variable que inviertan en compañías de renta variable, pero que no tengan estrategias abiertas al público de captación, estarían llenos de fondos que baten al mercado. Y no es así. Y no es así. No está ahí, existen, pero no es algo que digas, bueno, doy una patada a una piedra y sale un gestor de hedge fund que bate a un índice global. No es así y yo creo, como alguien me puede decir, bueno, no es porque estén concentrados, sino por los costes, ya, bueno, pero de algo tiene que morir. Pero bueno, volviendo al caso, me preguntaba, ¿qué opinas de Fan Smith Econometrics? A mí el solapamiento que hay en la cartera, pues me parece demasiado, porque al final te estás intentando proteger, pero Microsoft, ¿vale? La tienes en Fan Smith con un 9%, en el Fidelity Global casi con un 6%, en el Guinness con un 2,31%, Trojan con un 2,12%, Visa en el Nartex, en el Fan Smith, en el Trojan y en el Fidelity. Procter Gamble en el GQG, en Guinness, en Fan Smith y en Trojan, Meta en Fan Smith, en Econometrics, en Fidelity Global Technology, Unilever en Guinness, Trojan y Fan Smith. Creo que hay demasiadas posiciones conjuntas y creo que podríamos buscar, es uno de los retos en la cartera, buscar si te preocupa esto. Quizás dice, oye, mira, yo estoy tan convencido
en mis gestores que si ellos han escogido esas acciones ahora, porque mañana pueden cambiar y no va a existir ese solapamiento, esto no es un índice y demás, mañana estos gestores perfectamente pueden cambiar la cartera y entonces y tener otras compañías, pero pensemos Guinness, Fan Smith, Econometrics. Guinness, para que entre una u otra sale, nos cambian muy poquito la cartera. Fan Smith en los últimos años ha sido un poquito más activo, sobre todo sacando compañías que no lo hayan hecho del todo bien. Y Nartex dice que va a ser de baja rotación. Entonces me da que este solapamiento se va a seguir manteniendo en esa cartera y creo que podríamos buscar al menos que ese peso no sea tan grande dentro de las mismas. Luego nos preguntaba por el Fidelity Fast Global y yo quiero romper una lanza, ¿vale? Romper una lanza sobre el Fidelity Fast Global porque creo que es un poco duro con el mismo y yo no tengo la percepción de que lo haya hecho tan mal, ¿vale? Este es el último año, ¿vale? Los voy a decir las rentabilidades para que lo estén escuchando en el podcast en lo que va de año. A día, claro, el X-Ray toma datos, creo recordar, a final de mes. El GQG ha caído un 11,55. Guinness Global Equity Income un 6,54, lo que esperamos, una caída inferior a la renta variable global. Trojan, 1,87, lo que esperamos porque es un multiactivos, el oro lo ha hecho muy bien, tiene una parte de renta fija, la parte de renta variable de calidad no ha caído tanto, y pues 1,87 positivo. Nartex, un menos 10,54. Fidelity Fast Global, un menos 2,03. Fidelity Global Technology un menos 12. Pan Smith un menos 9,88. Bueno, y los monetarios quedaron un 0,92. La cartera a nuestro inversor la ha caído un 6,64. Creo que muchos confunden en el Fidelity Fast Global con este tipo de fondos long short en que cuando se desplome todo, estos fondos van a subir. Y yo creo que es una percepción errónea. Este tipo de fondos lo que necesita es que haya una divergencia muy grande entre las dos apuestas que tienen. Ahí es cuando suben de verdad. Es decir, cuando hay una rotación grande entre sectores y más. En este, imaginaros, cae la tecnología y suben materias primas y energía, que es donde pueda tener posición. Cae una región y otra justo está subiendo. Podríamos pensar que el que estuviera un poco corto de tecnología norteamericano y largo de renta variable europea, pues la habría sacado del estadio en un tipo de entornos como este. Cuando eso no sucede y las caídas son globales, este fondo lo que tiende es a quedarse plano, Le cae la tecnología, lo que es en lo que está corto, por ahí gana dinero, pero la otra pata de la estrategia, al final, y más si es value y si es contraria, pues también sufre y tiene volatilidad, al menos momentánea, y cae en la parte que está larga. Entonces se compensa, pero no significa de que esa compensación lo vaya a hacer bien. Y por eso, os advertí y os vengo advirtiendo que veo muchísima fiebre de meter productos de retorno absoluto en la cartera, meter productos long short, meter productos mixtos que sean muy activos a la hora de seleccionar los pesos entre renta variable, renta fija, escoger ese timing entre ahora más renta fija, ahora más renta variable. Y esto tiene una complejidad que, cuidado, que me sorprende, y es algo, los que seguís el podcast, sabéis que hay personas que llevan un año invirtiendo, me mandan su cartera y está llena de long short, cosas así, Asia-Pacífico, productos de small caps, estrategias un poco raras. Cuidado, chicos, cuidado. Este tipo de fondos, yo, en mi opinión, para mí es un excelente fondo y ha hecho lo que se esperaba, sinceramente os lo digo, ha hecho lo que se esperaba de él. Ha hecho lo que se esperaba de él. Incluso dice nuestro vecino que en 2023, a inicios de 2023, lo hizo muy mal. Y una de las cosas que digo, bueno, voy a ir a comprobar a ver, porque no tenía esa sensación de que nuestro fondo lo hubiera cagado tanto en 2023. Y aquí en esta web que puedo consultar esta versión de Morningstar, puedo ver las rentabilidades por trimestre. Y en 2023, primer trimestre un 2,81 positivo, segundo trimestre un 2,97 negativo, tercer trimestre un 12,62 positivo, un 0,99 positivo. Y digo, bueno, ¿qué desastre hubo en 2023? ¿Qué desastre hubo en 2023? No lo sé.
En 2022 es donde se ve un poco el valor de este producto. Toda la renta variable global cayendo, toda la renta variable global cayendo y el value subiendo. Tú podrías perfectamente haber aprovechado ese escenario, podrías haberlo aprovechado teniendo un fondo value en cartera. Teniendo un fondo value en cartera, por ejemplo, vamos a ver esto cómo se comportó el GQG Partners Global Equity en ese 2022. Vamos a verlo cuando todo caía por trimestres. 5,05, 2 trimestres negativos y 1,74. Vale, no cayó tanto porque también estamos hablando de esa rotación en los mercados. Bueno, pero aún así, mira, dentro de su categoría fue el decil número 1 ese año. Pero lo que os quiero decir es que podrías haber aprovechado eso perfectamente con un value. Ahora, ¿quieres tener un fondo que intente aprovecharse de no solo ese escenario, sino que se den esas dos posiciones de esa rotación? Pues esto va a pasar en momentos puntuales y yo creo que es lo que hay que entender de este tipo de fondos. Yo no lo tendré en cartera, pero no porque lo haya hecho mal ahora mismo. Y ya sabéis que es uno de los productos que a mí me gusta. No lo tendría en cartera porque creo que no acaba de entender en profundidad cómo invierte este fondo, cuáles son sus posiciones y cuáles son los escenarios en que van a ser muy favorables para el fondo y los escenarios donde te va a decepcionar. Estos no son fondos que cuando la renta variable suba va a estar en el top 20 de los que más suban, ¿vale? Ni tampoco va a ser el fondo que cuando caiga un 20% de la renta variable va a estar entre los peores. Va a estar a mitad de tabla y hay que entenderlo. ¿Dónde hacen muy buen papel este tipo de fondos? En los últimos 4 o 5 años y por eso han tenido esas rentabilidades y ha vuelto la moda de los fondos de retorno absoluto porque hay esas divergencias que cumplen ese papel de que algo que ellos están cortos o que están apostando por eso, que ya puede ser la renta fija o la renta variable, cae con fuerza y también lo que las otras partes, la pata larga de la estrategia, lo empieza a hacer bien y por eso muchísimos de estos fondos de retorno absoluto se han puesto de moda. Para mi gusto, estáis metiendo en vuestras carteras, si no lo digo por nuestro vecino, o hablo en general, por encima de vuestras posibilidades, fondos de este tipo. Y estáis metiéndolo sin dedicarle muchísimo tiempo. No es que el Dimitri lleva desde 2013, es que hiciste un artículo muy chulo de este fondo. Olvidaros de eso y ya os digo, dedicarle tiempo porque no son fondos ni sencillos de entender, son fondos que ven, mira las principales posiciones y ves un CFD y dices, vale, ¿y esto qué está haciendo? Y tal, y son fondos muy activos que dependen del acierto del gestor en esas apuestas tácticas que acompañan a la estrategia quizás principal que puedan tener. No quiero tirar un jarro de agua fría sobre estos productos, para algunos tiene sentido que estén en sus carteras, pero cuidado con meterse demasiado en este mundo del retorno absoluto porque no es que vayáis a salir escaldados, viene más quizás que vais a salir decepcionados. Y yo creo que es un poco lo que le pasa a este vecino. Se ha decepcionado de un producto que quizás no está en su cartera por las razones que debería y no ha tenido el comportamiento que él esperaba que tuviesen. De Trojan, pues no tengo mucho más que decir. Estos fondos multiactivos, lo que siempre os digo es que mirar la parte de renta variable que tenga en la cartera, que no la tengáis muy representada ya en los otros fondos que tengáis. Y dices, uy, esto también hay que mirarlo. Sí, hay que mirarlo. Por ejemplo, una de las cosas que podéis hacer, por ejemplo, BL Global 50, ¿qué compañías tienen cartera? Unilever, Roche, Nestlé, Reckitt Benckiser, Agnico Eagle Mines, Novartis, Taiwan Semiconductores, Microsoft y Apple con 1.3, 1.2. No os olvidéis que estos fondos multiactivos también tienen una parte de renta variable. Y entonces yo lo que os recomiendo es pegarles un vistazo. Pegarles un vistazo que tienen porque si ya lo tienes en la cartera, quizás no necesitas un mixto. Quizás puedes necesitar algún fondo que tenga un control de la volatilidad si es lo que estás buscando. Si estás buscando diversificación, lo puedes añadir con un ETC de oro. No sé, os doy ideas o gamas que no tengan tanta renta variable en cartera, productos. Ahí dentro de ese mundo de los mixtos flexibles hay varias alternativas que os pueden encajar. No significa que Trojan no sea una alternativa para lo que está buscando este inversor. Y quiero terminar con el último tema que me propone, que es GQG, pero no sobre lo que él está pensando. GQG y Rajiv, creo que se llama el gestor, tiene algo muy importante. Este hombre ya tenía una trayectoria y es uno de los que pongo con asterisco o en lista de espera dentro de la Focus List, porque
es un gestor estrella que ha fundado su propia compañía después de una trayectoria larguísima de mucho éxito siendo inversor. Creo que venía, disculpar si me equivoco, creo que venía de Bontobel, ¿vale? Pero me puedo estar equivocando, ¿vale? Y claro, es un fondo, como dice, de alta rotación. Y sí es cierto que todo el discurso que me lanzas y que luego escojas el GQG me encaja. El discurso que me lanzas de, oye, yo quiero protegerme de estar decidiendo si ahora value, si ahora momentum, si ahora qué compañía está barata, qué sector está barato. Y eso se lo voy a delegar a GQG. En vez de estar diciendo, pues ahora me voy a meter en un fondo value porque es el momento del value. Ahora voy a estar haciendo esto o haciendo lo otro. Voy a escoger un fondo que ya en su filosofía esté el buscar dónde está el valor, siempre enfocado a una sección o un nicho del mercado. Este es el GQG Global Equity. Ahora han sacado una versión que se llama el GQG Global Quality Value. También, pero ese tiene un añito nada más, creo, de récord en versión UCITS. Pero os digo que es esa gama con esa alta rotación. Claro, ¿cuál es el riesgo de esta alta rotación? Es que tiene que acertar. Y es que a veces las cosas se ponen baratas, pero pueden estar más baratas. Y ha tenido una época donde ha sido rotar y dar en el clavo. Y entonces esto se ha visto dado en unas rentabilidades que ya visteis, rentabilidades extraordinarias. Casi cuesta encontrar un fondo que en los últimos, desde el lanzamiento, creo que fue en 2018-2019, lo haya hecho mejor que el GQG. Pero te voy a llamar algo que no has tenido en cuenta y no es un fallo grave que lo hayas tenido en cuenta, sino que tiene truco. Te quejas de los activos bajo gestión de Fan Smith. Y si yo te dijese que GQG tiene más activos bajo gestión, vamos a mirar Fan Smith, si no quiero equivocarme para no meter la gamba, como diría un concursante de supervivientes. Vamos a ver, GQG y el Fan Smith. El que quiero buscar es Fan Smith. A ver si lo tenemos por aquí en alguno de los fondos en cartera. Vale, Fan Smith. Vamos a buscarlo aquí. Y lo tenemos que os voy a mostrar porque quiero exactamente el dato de Fan Smith, cuánto está gestionando ahora mismo, porque no lo tengo reciente en la cabeza. Sé que es una barbaridad de dinero. Me viene a la mente un dato de 37.000 millones, pero no, aquí vale. En libras esterlinas, 23.000 millones. Es muchísimo, muchísimo dinero. Vale. Os voy a mostrar el dato. Claro, vamos a GQG. Voy a la parte de GQG, que lo tengo por aquí. Y claro, nos sale un dato de aproximadamente 3.000 millones. Sí, lo tenemos por aquí, bajo gestión, 3.000 millones. Y me dice, Luis, ¿te has flipado? Entonces, 3.800 millones de dólares tiene GQG, pues Fan Smith tiene un problema de tamaño, GQG no lo tiene. Amigos, esperad, no tomemos decisiones tan rápido. GQG cotiza en bolsa, si no lo sabéis, y lo podemos mirar. Bueno, hay un informe que saca trimestralmente acerca de los activos bajo gestión. En la estrategia global, porque muchas veces pensamos que solo las gestoras tienen la versión UCITS. No, GQG tiene una versión institucional, es decir, como gestora para sus carteras privadas, y también tiene ese mismo fondo en versión UCITS. Y esto pasa muchísimo. Fondos que son gestionados desde Estados Unidos, pensamos en la gama de Robeco, la gama de Robeco Boston Partners, tienen su versión en Estados Unidos y sacan su versión UCITS del producto. Y muchos nos quedamos con el patrimonio que pone Morningstar que tienen en Luxemburgo gestionado. No, es que tienes que mirar los de Estados Unidos también. Pues en la estrategia Global Equity tiene 40.000 millones GQG ahora mismo, a 31 de marzo de 2025. Es decir, oye, si te preocupa Fan Smith y te preocupa el tamaño que tiene y la limitación que tiene en cartera, imaginaros lo que es mover un mastodonte como GQG y hacer esas rotaciones de un lado a otro. Y ahora me compro estas compañías y voy a buscar valor en este otro lado. No es nada sencillo y por eso te digo que tiene muchísimo mérito lo que hace. No significa de que, no, GQG es que no, es que más mérito aún tiene estar, hacer los giros que mete de un transatlántico a otro, porque bueno, Warren Buffett tiene muchísimo dinero, pues se sienta en una compañía y pues bueno, compra una parte de ella, si no la saca de bolsa y le tiene el 100%, tiene grandes posiciones y si no lo tiene en liquidez. No, es que este tiene que estar casi todo el rato invertido y se va moviendo de un lado a otro. Y esto, pues,
es complejo y más con un transatlántico como este. Pero bueno, peor es el de mercados emergentes, que son compañías más pequeñas y tienen 39.000 millones alojados ahí, aunque el de emergentes sabéis que tiene truco y mete Nvidia y compañías norteamericanas en la cartera. Por último, nos preguntaba acerca de esa pata de calidad de crecimiento por un indexado del mundo. Y es algo que fue lo que hice en la simulación. Lo que hice en la simulación fue decir, oye, ¿y si nos olvidamos un poco de estas carteras con 8 productos, núcleo satélite, y lo hacemos así un poco, pero simplificando los satélites? Y un poco la propuesta que le hacía era Vanguard, el MSCI World, un 40%. Como complemento, vamos a añadirle calidad con un 10% en el World Cap en Global Equity, solo por decir, mira, si no quieres Nartex porque es muy pequeñito, pero quieres un fondo idéntico, es decir, solo 20, 25 compañías, centrado en calidad y crecimiento. World Cap es una de las estrategias que bandera de este tipo de filosofías, 20, 25 compañías. Vale. Luego, vamos a pensar el Trojan, lo sustituí en el Trojan y la liquidez que tiene por el Cartesio I, que además nos va a dar una parte de renta variable europea que no teníamos en casi ninguno de los fondos anteriores. Todo lo que era Fidelity Fast Global, Fan Smith, ¿vale? Ya entre el MSCI World y un poco de Warcap lo tengo cubierto. ¿Y qué añado por ahí? Pues en la parte satélite añado el Fidelity Global Technology y añado el Hexagon Copernic Global All Cap, que me da esa diversificación, esa posición a medianas, pero toda la espectro, compañías infravaloradas, y ahí voy a ese, y la parte de tecnología que él quería añadir con el Fidelity Global Technology. Pues con esta foto nos quedan unas métricas de cartera bastante similar. Es cierto que nos sube un poco la pata de acciones, él la tenía. Las acciones en la cartera, la primera cartera que nos envió, tiene una distribución, una asignación de activos 82% acciones, 9% obligaciones y el resto un 78% en acciones, un 14% en liquidez y un 6% en bonos. ¿Cómo que un 14 si él me dijo un 10? Porque es que también los productos que añaden cartera, como el Troy y demás, tienen su parte en activos monetarios y es por eso que luego tenemos que siempre analizar la foto global. Aquí nos vamos, en la cartera que le hemos creado a nuestro inversor, sí, nos vamos a un 90% acciones, 3% efectivo, 2,40. Esto es la parte de oro que tiene, que según el peso que le pueda dar al BL Global puede aumentar esa parte en oro, y en renta fija muy poquito, un 2,68. Por regiones estaríamos Estados Unidos con un 46%, incluso esta cartera tendría más peso en tecnología que la que tenía la anterior. La cartera anterior en tecnología no tenía tanto peso en esa parte en el sector tecnológico, tenía como un 19% en el sector tecnológico frente al 21% que nos vamos a ir. Vamos a verlo aquí. Mira, en tecnología tenía un 19,48 y si nos vamos a la cartera actual, tendría un 21% en tecnología. Por sectores estaríamos muy enfocados a grandes compañías, pero un poco más a la parte blend value también estaríamos de esa parte. Comisión de gestión, claro, aquí nos iríamos a una cartera del 0,71. Si nos vamos a la cartera anterior de nuestro vecino, el coste total de la cartera se nos va a 1,04. Es decir, podríamos reducir. Pero mirar las principales posiciones. En su cartera actual, Microsoft, Visa, Procter & Gamble, Meta, ¿vale? Vamos ahora a la cartera aquí. Con esta cartera anterior, un 2,51, 2,31. En la cartera esta de aquí, ¿vale? 2,15. Y en resultados, pues podríamos verlo. Tengo la simulación por aquí hecha en el PDF. Pues no cambiaría tanto la foto. Ya os digo que una de las cosas que me llama la atención es que no cambia tanto la foto. Tenemos diversificación, tenemos la asignación de activos más o menos que nuestro inversor busca, tenemos la filosofía de calidad y de compañías de alta calidad que está buscando, distribución sectorial, una baja correlación, muy baja volatilidad. Estas carteras, tanto la que él tenía creada como esta, estamos hablando de volatilidades cercanas al 10%, hablando de renta variable. Es algo bastante bajo, ratio de Sharpe positivo, una correlación muy baja y resultados máximas caídas. Bien, aquí sí es verdad que bajamos bastante el solapamiento y además el peso. Microsoft, fijaros cómo baja bastante el peso y esas posiciones que hay en la cartera repetida y ese solapamiento. Hay muy pocas que estén 4, bueno, ninguna. Hay 4 fondos que tengan la acción y sustituimos un poco esa parte sin renunciar a compañías de muy alta calidad, como puede ser Mastercard, Amazon, CME Group
Alphabet, Apple y Microsoft. No sé, es una idea, no porque la tenga que implementar, pero estaba pensando en, ¿vale? ¿Cómo le damos ese enfoque de productos que pueda mantener a muy largo plazo, sea cual sea el escenario, y no estar como viendo satélites, metiéndolo en short y demás? Oye, fondos muy tranquilitos, cada uno con su función, un Cartesio ahí más enfocado a esa parte de casi la semiliquidez, el BL Global para añadir toda la parte de oro y acciones de calidad complementándolo con el WarCap, Vanguard Global, acciones de gran capitalización global, Fidelity Global Technology, apostar por esa tecnología, y el Hectagon Copernic es el que nos mete un poco ese sesgo value de empresas medianas, pequeñas, ese todo espectro, y un poco también nos da esa exposición junto con el Fidelity Global Technology a Asia, que también, y esa infraponderación en Estados Unidos que es habitual ahora viendo una cartera donde le añades esos indexados. No significa que esta propuesta sea muchísimo mejor, es una cartera con un tracking error bastante bajo, claro, le estamos metiendo, pero unos costes bajos y una similar volatilidad y descorrelación de los productos que tenía. A mí me gusta la cartera que tiene nuestro inversor. No quiero llevar a equívoco. Me gusta esa cartera que tiene el inversor. Creo que hay cosas que no me gustan y creo que los argumentos que utiliza para defender en la elección de un producto u otro quizás flaquean y tiene un poco de que reflexionar y demás. A partir de ahí, creo que lo importante ya lo ha hecho y tiene toda una vida por delante con productos de mucha calidad, y no intentar inventar la rueda y centrarse más en esa capacidad de ahorro cuando ya pueda, y estoy seguro que así será, ya tener una plaza, unos ingresos fijos y una capacidad de ahorro más estable. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio de Las finanzas de tu vecino y de Salud Financiera.